¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de culpa, repitiendo una y otra vez un error en tu mente hasta el punto de sentir que te ahogas? ¿Has sentido que perdonar a otros es un camino, pero perdonarte a ti mismo es una montaña imposible de escalar? Si tu respuesta es sí, quédate, porque hoy vamos a hablar de algo muy íntimo y poderoso, el viaje hacia el autoperdón. Y te voy a contar desde el corazón por qué perdonarme fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Vivimos en una cultura que nos enseña a ser amables con los demás, a ofrecer segundas oportunidades, a comprender los errores ajenos. Nos dicen, errar es humano. Y es cierto. Pero, ¿qué pasa cuando el que comete el error eres tú? De repente, esa compasión se desvanece y se convierte en el juicio más severo de todos. Nos convertimos en nuestros peores verdugos, nuestros críticos más implacables. Para mí, todo comenzó con una decisión, una de esas decisiones que en retrospectiva desearías con toda tu alma poder cambiar. En ese momento parecía la única opción, o tal vez ni siquiera pensé bien las consecuencias, pero el resultado fue doloroso, no solo para mí, sino para personas que me importaban. Y ahí empezó la espiral. La culpa se instaló en mi pecho como un ancla pesada. Cada mañana era el primer pensamiento al despertar. Cada noche, la última sombra antes de dormir. Me repetía la escena una y otra vez, analizando cada palabra, cada gesto. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera dicho aquello? Me convertí en el detective de mi propio fracaso, buscando pruebas para confirmar lo que ya sentía, que había fallado de una manera irreparable. Y aquí está la primera razón por la que perdonarse es tan difícil, la intimidad con el error. Cuando alguien más nos lastima, hay una distancia. Podemos analizar sus motivos, sus circunstancias, podemos incluso decidir alejarnos de esa persona. Pero cuando tú eres el que comete el error, no hay a dónde huir. Vives en la misma piel que la persona que te decepcionó. Duermes en la misma cama. Te miras al mismo espejo cada día. Es un recordatorio constante, una herida que tú mismo te abres una y otra vez. La segunda razón es la distorsión del ego y la identidad. A menudo construimos nuestra identidad sobre la idea de ser una buena persona. Creemos que tomamos decisiones correctas, que tenemos buenos valores. Cuando cometemos un error significativo, esa imagen se hace añicos. Ya no sabes quién eres. Si eres capaz de hacer eso, ¿sigues siendo una buena persona? Esta crisis de identidad es aterradora. Sentía que ese error me definía por completo. No era una persona que había cometido un error, era el error en persona. Todo lo bueno que había hecho antes parecía borrarse, invalidarse por esa única falla. Además, está la fantasía del control. Creemos que si nos castigamos lo suficiente, si nos aferramos a la culpa con todas nuestras fuerzas, de alguna manera estamos pagando por nuestro error. Es como si pensáramos que nuestro sufrimiento puede equilibrar la balanza. Si me siento lo suficientemente mal, quizás el universo o las personas a las que herí vean mi arrepentimiento y todo se arregle. Pero es una trampa. La culpa no repara el pasado. La culpa solo te mantiene anclado a él, impidiéndote moverte hacia adelante y, lo más importante, impidiéndote aprender y crecer. Te mantiene en un estado de parálisis, no de acción reparadora. Y seamos sinceros, a veces la culpa es cómoda. Suena extraño, ¿verdad? Pero quedarse en el papel de el que se equivocó nos da una excusa para no intentarlo de nuevo, para no arriesgarnos a fallar otra vez. Es más seguro sentir lástima por uno mismo que enfrentar el miedo a volver a equivocarse. El autoperdón, en cambio, requiere valentía. Requiere aceptar tu imperfección y, aún así, darte permiso para ser feliz, para seguir adelante. Y eso da mucho miedo. Mi punto de inflexión no fue un momento mágico. Fue un proceso lento y doloroso. Empecé a darme cuenta de que el castigo autoimpuesto no estaba ayudando a nadie.
No estaba haciendo que las personas a las que lastimé se sintieran mejor. De hecho, mi propio sufrimiento me impedía estar presente para ellos de una manera genuina y reparadora. Solo me consumía a mí. Entonces, ¿cómo empecé a perdonarme? Primero, tuve que aceptar la realidad, sin excusas ni justificaciones. Sí, cometí ese error. Sí, causé dolor. Dejar de luchar contra el hecho fue el primer paso para liberarme de su poder. La aceptación no es resignación, es el punto de partida para el cambio. Luego, tuve que separar mi acción de mi identidad. Yo no era mi error. Yo era una persona que había cometido un error. Esto es crucial. Eres un ser humano complejo, con luces y sombras. Un solo capítulo no define todo tu libro. Empecé a recordar quién era antes del error, las cosas buenas que había hecho, las cualidades que la gente valoraba en mí. Tuve que reconstruir mi propia imagen, pieza por pieza. El siguiente paso fue practicar la autocompasión. Esto fue lo más difícil. Me preguntaba, si un amigo estuviera pasando por esto, ¿qué le diría? Seguramente no le diría, te lo mereces, eres una mala persona. Le diría, lo entiendo. Fue un error terrible, pero sigues siendo valioso. Aprende de esto y sigue adelante. Empecé a hablarme a mí mismo con esa misma amabilidad. Fue incómodo al principio, se sentía falso. Pero poco a poco, esa voz compasiva empezó a sonar más fuerte que la del crítico interno. También tuve que entender que el perdón no significa olvido, ni tampoco significa que lo que hice estuvo bien. Perdonarme no era decir no pasó nada. Era decir, pasó, fue doloroso, aprendí la lección y elijo liberarme del peso de la culpa para poder ser una mejor persona a partir de ahora. El perdón es una decisión activa para soltar el pasado y reclamar tu futuro. Finalmente, transformé la culpa en responsabilidad. En lugar de castigarme, me pregunté, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo reparar, aunque sea simbólicamente, el daño causado? ¿Cómo puedo asegurarme de no volver a cometer este error? La responsabilidad te da poder, te pone en el asiento del conductor. La culpa te deja como un pasajero en un viaje sin fin hacia el arrepentimiento. Perdonarme fue lo más difícil, porque implicó mirar de frente a mi propia sombra, aceptar mi imperfección y tener el coraje de creer que merecía una segunda oportunidad, no de los demás, sino de mí mismo. Fue un acto de amor propio radical en el momento en que menos sentía que lo merecía. Y te aseguro que, al otro lado de esa montaña, no solo hay paz, sino también una versión más sabia, más humilde y más compasiva de ti mismo. Si estás luchando con la culpa, si sientes que no mereces tu propio perdón, quiero que sepas que no estás solo y que es posible sanar. El camino es tuyo, y aunque sea el más difícil, también es el más liberador. Gracias por acompañarme en esta reflexión tan personal. Si este mensaje resonó contigo, de alguna manera, si te sentiste identificado, me ayudaría muchísimo que le dieras like al video, lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo y te suscribieras al canal para más contenido como este. Y por favor, déjame un comentario. Cuéntame tu experiencia, tus luchas, tus victorias. Leamos y apoyémonos entre todos. Nos vemos en el próximo video.